¿Qué tal, estudiantes y padres de familia? Reciban el saludo del Colegio Basili y por intermedio de él vamos a desarrollar la presente clase. El título: Fracciones y su clasificación. Estudiantes, esta es la primera clase en el marco de nuestro tercer bimestre. Si revisas tu material didáctico modalidad libro cuaderno, verás que es el tema 15. Así es, a lo largo de este año 2021 vamos desarrollando con este tema 15 en total, esperando pues que hayas logrado los aprendizajes deseados. Sin más preámbulo, vamos a ver qué son las fracciones y cómo se clasifican. ¿De acuerdo? Una fracción, mi querido estudiante, antiguamente también, si quieres pregúntale a papá o a mamá, a la fracción antiguamente le decían quebrado. ¿Ok? Quebrado. Y esto se le planteaba porque una fracción es como si fueran dos números, pero en realidad es uno solo. Profesor, no entiendo. Ya, cálmate. Mira, ahí está. ¿Sí o no? La fracción es toda esta expresión. Toda esta expresión es la fracción, toda ella. Pero está compuesta de dos cosas, tiene dos partes. ¿Entendido hasta ahí? Por eso se le llama quebrado. Ahora, vamos a analizar, profesor, si esta expresión es una fracción, ¿qué debe de cumplir? Lo siguiente: A debe de pertenecer a los números enteros positivos. B debe de pertenecer a los números enteros positivos. Y A no se puede dividir exactamente con B. ¿No? ¿De acuerdo? Esas características, estas condiciones se tienen que cumplir para que A sobre B sea una fracción. Cualquier cosa no es una fracción, por si acaso. Detalles aquí. A la parte superior de esta expresión y a la parte inferior de la expresión se le dan nombres. Se le dan nombres. La parte superior es el numerador, así, numerador. Y la parte inferior es el denominador, así. ¿Ok? Y ya está. Son nombres que se les brinda, son nombres muy importantes, no son nombres que están ahí de relleno, son nombres muy importantes. Un detalle que tenemos que considerar por aquí, mi querido estudiante: a la parte superior se le indica parte, ¿de acuerdo? Y a lo inferior se le indica todo, a él todo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces también tenemos que el numerador es parte y el denominador es todo. Listo. Atendiendo esto que te estoy explicando, vamos a introducirnos en la idea de fracción propia. Mira esto, fracción propia, correcto, que es bastante concreto, y la fracción impropia. Aquí sí vamos a ampliar un poquito más, ¿ya? En la fracción impropia. A ver, vamos a, en primer lugar, entender cuándo una fracción es propia y cuándo una fracción es impropia. Así, de manera rápida y contundente. Una fracción será propia cuando sea menor que la unidad. Y una fracción será impropia cuando sea mayor que la unidad. ¿De acuerdo hasta ahí? Listo, espero que sí, estudiante. Espero que ya estés diferenciando cuando una fracción es propia y cuando una fracción es impropia. Profesor, la propia es cuando menor que la unidad y la impropia es mayor que la unidad. Así es. Profesor, ejemplo de fracciones propias: 2/5, 1/7. 2020 sobre 2021. Ahí está. En todos los casos son menores que la unidad. Un detalle para reconocer una propia rápidamente. El numerador, ¿ok? Es menor que el denominador. Ese es un detalle para conocer rápidamente cuando una fracción es propia. Considera esto. Profesor, una fracción impropia es mayor que la unidad, ¿sí? Ejemplos de impropia. Mira, voy a poner algunos ejemplos de impropia.
3 medios. 12 quintos. 2030 sobre 2021. ¿Okay? Si tú notas ahí, en este caso todas esas fracciones van a ser mayor que la unidad. Profesor, ¿hay una forma más sencilla de detectar una fracción impropia? Así es. En este caso, el numerador va a ser mayor que el denominador. Ajá, en este caso el numerador va a ser mayor que el denominador. Hasta ahí todo claro. Muy bien. Una situación adicional que quiero plantearte. La fracción impropia genera a los números mixtos. Genera a los números mixtos. Ajá, así mira. Genera a los números mixtos. Así es. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es esta cosa de los mixtos? Para descubrir un poco más de los mixtos, voy a resolver el problema número 2. Leemos el problema. Convierte a fracción impropia el número mixto, 2 enteros, 3 séptimos, y da como respuesta la suma de términos de la fracción obtenida. Ok. Te está dando este número, mira este número de acá. Ese número de ahí es un número mixto. Lo analizamos. Profesor, ¿por qué es un número mixto? Te voy a explicar. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar, no te estoy diciendo créeme, ¿eh? Te quiero explicar. Es un número mixto. ¿Por qué? Porque tiene una parte entera, aquí está la parte entera, ajá, ¿viste? Y tiene una parte de fracción, me emocioné. Una parte fracción, repito, tiene una parte entera y tiene una parte fracción. Ajá, esta de aquí es parte entera, ¿te das cuenta? Parte entera. Y esta de aquí es una fracción, pero es una fracción propia, si la ves, si la observas. No es una fracción cualquiera, debe de ser una fracción propia. Toda la expresión, toda esta expresión es un número mixto, pero si la observo por partes, hay una que es parte entera y la otra es fracción propia. ¿De acuerdo? Un número mixto genera una fracción propia o vino de una fracción impropia. Esto, a ver, vamos a ponerle mejor así, el número mixto. Vino de, a ver qué pasó, vino de un número mixto se puede transformar en una fracción impropia. ¿Ok? Listo. Mira cómo lo voy a hacer. Mira cómo voy a trabajar. Profesor, 2 enteros, 3 séptimos, ¿cómo se transforma en un mixto? Así. Mira. Colocas una rayita, mantienes el denominador, multiplicas el número entero por tu denominador y le sumas el numerador que ya estaba ahí. Sencillo. Operas con calma, 2 por 7, 14, 14 más 3, 17, 17 sobre 7. Y como puedes notar, mi querido estudiante, esta fracción que estamos consiguiendo ahí es una fracción impropia. Es impropia. Ok. Profesor, me están pidiendo la suma de términos de la fracción impropia. ¿Qué acabamos de decir? La fracción impropia la fracción en general tiene como términos al numerador y al denominador. Entonces dices, por lo tanto, 17 más 7, eso nos da 24 y es lo que nos pide este problema. Listo, chicos, vamos por más, atento. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver cómo llevar una fracción impropia al número mixto. Solamente las fracciones impropias se pueden llevar al número mixto.
Aquí no me especifican en el problema 3 que esto de aquí es una fracción impropia, no me lo especifican. Pero tú te das cuenta rápidamente que el numerador pierde con el denominador. Eso hace que la fracción sea impropia. Ok, ya está. Ahora, el tema es, profesor, ¿cómo convierto esa fracción impropia a número mixto? Sencillo. Vamos a dividir los términos de dicha fracción. 18 entre 5 dividimos. Si te das cuenta, aquí me debe salir 3. 5 por 3, 15. Y me da de residuo 3. ¿De acuerdo? Listo. Me va a interesar el cociente obtenido, ¿ok? Y también me va a interesar el residuo obtenido. El cociente obtenido y el residuo obtenido. Por lo siguiente, escúchame. 18 quintos, que era la fracción impropia, genera al número mixto siguiente. Recuerda que el número mixto tiene dos partes. La parte entera es el cociente de nuestra división. Ah, ya. Es 3, ¿correcto? Haces una rayita. Ahora, se mantiene el denominador. Ok, profesor. 5. Y el residuo es el nuevo numerador. Ya está. Y ahí generaste tu fracción impropia. Profesor. Muy bien, estudiante. Vamos a ver ahora una nueva clasificación de fracciones. La fracción reductible y la fracción irreductible. ¿De qué se trata esto? Muy bien. La fracción reductible es aquella que se puede simplificar. Qué importante es esto, ¿ah? Se puede simplificar. ¿Ok? Y ya está. La fracción irreductible no se puede simplificar. No se puede simplificar. ¿Ok? Y ya está. La idea, mi querido estudiante, es que toda fracción reductible se pueda transformar en un determinado momento en irreductible. Esa es la idea, eso es algo importante. Vamos a ver algunos ejemplos. 14/28. Es una fracción reductible. ¿Por qué, profesor? Porque yo la puedo simplificar. ¿Qué implica simplificar? Hacerla más pequeña. Por ejemplo, aquí le saco séptima. ¿Qué es sacarle séptima? Dividir entre 7. 14 entre 7, 2. 28 entre 7, 4. Ah, perfecto. Perfecto. Profesor, pero todavía ese 2/4 es reductible. Excelente. Porque puedo sacarle ahora mitad. ¿Ok? Y ahí sería 1/2. Entonces, date cuenta que se podía reducir, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que 14/28 sea reductible. Entonces, profesor, es reductible. Ahí está. Es reductible. Además de reductible, mi querido estudiante, es propia. Claro que sí. Es una reductible propia. ¿Por qué es propia? Porque el numerador es menor que el denominador. Ahí está. Perfecto. Vamos a una irreductible. Por ejemplo, 5/3. Es irreductible. No vas a poder dividir a los términos de la fracción por un mismo número. Ya no la vas a poder reducir, no la vas a poder simplificar. Es reductible. Es irreductible. Me emocioné, perdóname. Es irreductible. No se puede simplificar. No se puede simplificar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero también date cuenta que es impropia. Impropia. La siguiente, por ejemplo, mi querido estudiante, también es irreductible. Intenta, busca, revisa, vas a darte cuenta que es irreductible. Y es propia. Profesor, una irreductible puede ser propia e impropia, sí, va a depender de la forma, de la estructura, claro que sí. Por ejemplo, aquí
2000 sobre 2020. Es irreductible, ¿te diste cuenta, cierto? Se puede simplificar, claro. Profesor, pero ¿qué te parece si aquí le doy un cambio pequeñito? Ahí, le coloco 2030. Sigue siendo reductible, puede simplificarse, ok, y es impropia, Recuerda que eres impropia cuando el numerador le gana al denominador. Recuerda eso. Muy bien, mi querido estudiante. Muy bien. Vamos a resolver el problema número 7 y el problema número 10. Atento, ¿ah? Dice, m novenos es una fracción propia. Profesor, m novenos es fracción propia. Quiere decir que pierde con 1. Profe, ¿por qué pone esto así? O sea, ¿por qué pone que es menor que 1? Bueno, estudiante, pongo eso porque me está diciendo que es una fracción propia. Por eso tengo que colocar esa idea. Profesor, pero cuando usted ponía, por ejemplo, 3/5, ya no ponía que eso era menor que 1. No lo ponía porque esto es evidente. Pues ahí conozco los dos términos de la fracción. Aquí no conozco m. Cuidado, pues. Entonces tienes que tener esa consideración. ¿De acuerdo? Listo. Te está pidiendo la suma de valores que puede tomar m. Piden suma de valores m, ok. Profesor, ¿y eso cómo voy a trabajarlo? Mira acá, m menor o igual S9 pasa a multiplicar al 1, m es menor que 9. Ahora tú recordarás que por teoría los números, las dos partes de la fracción son enteros positivos. Entonces, dígame usted qué valores enteros positivos podría tomar m y que sea menor que 9. Podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5, podría ser 6, podría ser 7, hasta 8. Porque recuerda que tiene que ser menor que 9. Esos son todos tus posibles m que te está pidiendo sumar esos valores. Vas a sumar 1, más 2, más 3, más y así sucesivamente hasta un último que es 8. Recuerda que esto, la suma de los primeros números comenzando en 1, es el último de los números multiplicado por el que le sigue y todo eso dividido entre 2. 9 por 8 y dividido entre 2, 36. Y esa sería la suma de todos los posibles m's. Problema 10. Vamos al problema 10. Te dan esas fracciones. ¿Cuántas fracciones hay? Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Te dice que A es el número de fracciones propias. ¿Ok? Vamos a ver cuáles de ellas son fracciones propias. 7 medios será una fracción propia. Sí. ¿Cómo que sí? No. Porque para que sea propia, el numerador debe de perder con el denominador y eso no ocurre. Ok. Entonces vas a colocar aquí, profesor, impropia. Y ya está. 4/5. 4/5, mi querido estudiante. A ver, 4/5. Numerador pierde con el denominador. Sí, acá tienes una propia. Ok, ¿listo? Muy bien. 11 doceavos. 11 doceavos. 11 doceavos. A ver, 11 doceavos. El numerador pierde con el denominador, claro que sí. Entonces también es una propia. Perfecto, mi querido estudiante. Perfecto. Seguimos. 20 sobre 30. 20 sobre 30. El numerador pierde con el denominador. Profesor, entonces es una propia. Claro que sí. Excelente. Viene 5 décimos. El numerador pierde con el denominador. Excelente. Entonces es una propia. Fenomenal. A es el número de fracciones propias. Entonces date cuenta que de las 5, 4 son propias. Perfecto. Ahora vamos a ver quién es B. B dice el número de las fracciones reductibles, aquellas que se pueden reducir. 7 medios no se puede reducir. Es, por lo tanto, irreductible. ¿Me oíste?
irreductible. Perfecto. 4/5. 4/5 no se puede reducir. Es irreductible. Perfecto. No se puede reducir. Inténtalo, no se puede. 11/12 es irreductible. Irreductible. Intenta reducirlo, sácale la mitad. Ojo que a los dos le tienes que sacar la mitad o dividirlo entre 3. No te olvides el criterio que hace un problema hemos trabajado. 20/30 sí se puede reducir. Mira, sácale la mitad. Sácale la mitad. 10/15. Y podría seguir reduciendo. Ok, profesor. Entonces me doy cuenta de que 20/30 es reductible, porque sí se puede simplificar. 5/10 también es reductible. Al ojo, simplifícalo, inténtalo, vas a ver. ¿Cuántas reductibles hay? 2. Por lo tanto, el problema te pide 4 más 2 y eso vale 6, mi querido estudiante, 6. Qué sencillo, qué fácil. Vamos por más. Muy bien, estudiante, vamos a resolver el problema número 9 y número 6. Para resolver el problema número 9, tengo que hablarte así rapidito, nada más, de las fracciones homogéneas. Homogéneas y de las fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas. Heterogéneas. Ahí está. A ver, profesor, ¿en qué se diferencian? En lo siguiente. Para hablar de homogéneas o heterogéneas, tienes que hablar de 2 fracciones como mínimo. Son 2 o más. Son 2 o más. Ojo. Son 2 o más fracciones que tienen el mismo denominador. El mismo denominador. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Fracciones heterogéneas. Son 2 o más fracciones que tienen por lo menos un denominador diferente al resto. Por lo menos un denominador, ¿ok? Diferente al resto. Diferente. Ya está. Profesor, a ver, explíqueme eso. Yo sé, ¿no? Profe, explíqueme eso. Ya, atento. Mira acá. 2/5, 7/5, 4/5. Esas fracciones, las 3, son homogéneas. ¿Por qué, profesor? Porque tienen un mismo denominador. Profesor, si yo tengo aquí 4/7, ¿puedo decir que ella es homogénea? No puedes decir que ella es homogénea. Es una sola fracción y ahí no se aplica el criterio de homogénea o heterogénea. Para hablar de homogénea o de heterogénea deben de haber 2 fracciones como mínimo. ¿Me entiendes? Entonces, profesor, ¿qué pasaría para hablar acá? Bueno, por ejemplo, 4/7 y 5/6. Ahí sí, podrías hablar de homogéneas o de heterogéneas. Estas serían heterogéneas porque los denominadores son distintos. Heterogéneas. Los denominadores son distintos. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué pasaría si yo analizo lo siguiente? Mire lo siguiente. 3/7, 2/7, 1/7, 4/3. Profesor, ¿estas 4 fracciones son homogéneas o heterogéneas? Heterogéneas. ¿Por qué? Porque hay un denominador que es diferente al resto.
para que sean homogéneas, los 4 denominadores deberían de ser el mismo valor. ¿Entendido? Muy bien, yo sé que sí, tú eres recontra inteligente. Vamos a resolver el problema 9. ¿Qué te están indicando? Que las fracciones que voy a redondear son homogéneas. Son homogéneas. Ah, ok, son homogéneas. Yo te estoy diciendo, mira, reconócelas. No, el problema te está diciendo que son homogéneas. Y si son homogéneas, ¿qué deberían de tener en común? Bueno, deberían de tener en común el mismo denominador. Repito, deberían de tener en común el mismo denominador. El mismo denominador. Ok, entonces caes en cuenta de que m más 5 debe de ser 11. Por lo que m vale 6. Al mismo tiempo, analizas que 13 menos n debe de ser 11. Por lo que n vale 2. Por lo tanto, lo pedido será 6 más 2 y eso vale 8. Eso vale 8. Y así terminaste el problema número 9. ¿Viste que es sencillo? Último problema, 6. Dice, Luis tiene 240 y obsequia 5 octavos de su dinero a Carolina. A ver. Obsequia, ¿ya? O sea, regala, ¿ya? ¿Qué obsequia, qué regala? 5 octavos, ¿ok? ¿De qué a? De su dinero. Ya. Mi querido estudiante, la palabra de aquí en fracciones, la palabra de implica multiplicar. Multiplicar. La palabra de implica multiplicar. Y su dinero ya está definido. A ver, profesor, no entiendo. 5 octavos por su dinero es 240, ¿sí o no? Claro. Aquí, pues, decir lo siguiente. Profesor, debajo del hay 1. Claro que sí. 5 por 240 se multiplica arriba y abajo 8 por 1. Si tú te das cuenta y eres hábil, astuto, sagaz, simplificado eso, 30. Te quedaría 5 por 30 entre 1 abajo, eso ya no interesa, y 5 por 30 finalmente 150. Y eso es lo que recibiría Carolina. Muy bien, chicos, éxitos. La tarea, problemas del 1 al 10 y te veo en la asesoría en breve.